Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Este relato, contenido en el segundo capítulo del Evangelio de Juan, es uno de los primeros milagros de Jesús y uno de los más conocidos: el convertir agua en vino en las bodas de Caná. Con este relato quiero compartir una reflexión en este día lunes, en el cual continuamos en cuarentenas por la pandemia de coronavirus. Pero hemos dicho ya que creemos firmemente que esta es una oportunidad. Dios no produjo el coronavirus, pero sí conduce todas las cosas para nuestro provecho. Y creo que es una oportunidad de tener intimidad con Él, de hacernos algunas preguntas, ponernos a cuenta en nuestra relación con Dios y reconocer su verdad para nosotros. Claramente, María, la madre de Jesús, era conocida en este lugar. Por algo estaban invitados allí y tenía algún grado de ascendiente. No por nada dice a los que servían: hagan todo lo que os dijere Cristo. Pero ¿por qué habrían de hacerle caso a ella si ella no hubiera tenido algún ascendiente? Sin embargo, este no es el tema. El tema, ya lo vimos en los versículos anteriores, tiene que ver no con las necesidades ni con las autoridades humanas, sino que tiene que ver con el propósito de Cristo. Cristo ya le dijo que no había llegado su hora, pero el Padre debe haber decidido que Él sí actuara. Por eso Él hizo este milagro. Y le hicieron caso. No sabemos si por la autoridad de la madre o porque obedecieron la voz de quien sabemos tenía una autoridad en sí mismo superior a cualquier otro ser humano. Lo concreto es que llenaron las tinajas de agua, las llenaron hasta arriba, y sigue diciendo el relato que entonces Él les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Era agua. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Cristo salvó una situación vergonzosa y desagradable, pero tampoco ese es el tema, aunque ocurrió. Este principio de señales, dice, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Eso sí es lo importante de este relato. Los milagros que hizo Cristo, los milagros de Dios, son para manifestar su gloria, más que para resolver lo que resuelven. Y para producir el efecto que aquí declara que produjo este milagro. Sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él y su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí muchos días. Creer. Esa es la función de los milagros, pero no todos creen por los milagros. En realidad el milagro no es el que produce el creer, la fe es la que produce el creer. En Lucas 11:28 dice: y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Oír y no hacer representa que podemos ver si es un milagro, oír si es una palabra, oír el relato de un milagro, pero no creer, y no servirá de nada ese milagro, ni la palabra tampoco. Pero para creer hay que oír la palabra. Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Él es la roca. Los milagros de Jesús, la palabra de Jesús, junto a la fe, son los que producen el verdadero milagro. El primer milagro es la fe. El segundo milagro es una vida transformada por Cristo. Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y Santiago 1:22 nos dice: pero sed hacedores de la palabra,
y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros. Por eso, no nos confundamos. Lo importante en este relato es Cristo, es la glorificación de Él por el Padre, a quien Él obedece. Él no hacía nada sin que su Padre se lo dijera. Pero para que esto opere en nuestra vida, debemos creer. Y debemos creer, como dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, que es la palabra de Dios, pero siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que no nos pase lo que le pasó a Tomás. En Juan 20:29 Jesús le dice a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si tú crees en Jesús, ese es el mayor milagro en tu vida y el milagro más poderoso en toda la historia. Porque todo lo que viene con Jesús es una vida plena y abundante. ¿Cuántos milagros no ha producido ya en tu vida y los seguirá produciendo? Que Dios te bendiga.